El Titanic se hizo famoso y muy mediático en su momento, ¿no? Porque en ese momento, en 1912, era el transatlántico, era el barco más grande del mundo. Y luego, aparte, que un barco se hunda en su viaje inaugural llama mucho la atención. La noche, ¿no?, del 14 al 15 de abril de 1912. ¿Y qué es lo que pasó? Que cuando vieron el iceberg, ya era tarde. Dicen que el capitán ignoró algunas informaciones de que había icebergs o que estaba ese iceberg, no sé exactamente. ¿Eso es real o...? Uno de los barcos que trató de avisar al Titanic la noche en la que colisionó contra el iceberg, tener mucho cuidado que hay mucho hielo. Jack Phillips, y esto se sabe, esto es una anécdota muy famosa, Jack Phillips le comentó, le respondió, cállese, estoy ocupado. ¿Se hubiese podido evitar el accidente? ¿Realmente se hubiesen podido evitar la colisión? Bueno, esto también es famoso, el tema de los botes salvavidas. Que habían muchos menos, ¿no? De los que podían abarcar. Efectivamente, el Titanic, si hubiese querido, habría podido tener muchísimos más botes salvavidas. ¿Es real lo de que la banda de música se quedó tocando hasta el final? ¿Cuál crees que es el mayor mito que existe acerca de esto? Las dos más famosas, me refiero, son la teoría del intercambio con el Olympic. Luego está la teoría de la Reserva Federal de que hundieron el Titanic a posta para matar a una serie de personas que iban a bordo. Pues muy buenas tardes, Carlos. Bienvenido al programa. ¿Qué tal estás? Pues muy buenas. Muchas gracias por haberme invitado, la verdad. Hoy vamos a hablar de, no sé si decirte uno de los más icónicos o el barco más icónico que existe, porque sigue existiendo, que es el Titanic. Sí. Y la primera pregunta con la que empezamos todos los programas. ¿Quién es Carlos de Titanic Spanish Staff? Pues bueno, Carlos de Titanic Spanish Staff soy yo. Es un chico, un estudiante de Derecho que durante muchos años, toda la vida, le ha interesado la historia del Titanic, ya sea por la película, por los libros que mis padres tenían en casa. Y al final, pues con el paso del tiempo, con el paso de los años, uno de ver la película tantas veces, de estar leyendo, pues uno se termina interesando por el tema y entonces llega un punto en el que digo, ya en 2023, digo, voy a montar un canal, una cuenta, y voy a dedicarme a hablar del barco, que es una de las cosas que más me interesan en el mundo, y yo creo que lo que puedo ofrecer puede aportar bastante, sobre todo en lo que a contenido en español se refiere. Claro. ¿Recuerdas si, por ejemplo, cuando eras pequeño y tenías todo ese contenido, ¿te gustaba expresamente el Titanic o es porque a lo mejor te gustaba la navegación, etcétera, y concluyó ahí? La verdad, y siendo sinceros, desde el principio fue el Titanic, porque quieras que no, a mí lo que me influenció realmente a la hora de generar, ¿no?, mi interés por el Titanic fue la película. La película al final, como a muchos probablemente, fue algo que significó mucho, y entonces a raíz de la película fue cuando me empecé a interesar por el barco y no por la navegación en general, ¿sabes lo que te quiero decir? Es verdad que desde que tengo la cuenta sí que he dedicado vídeos a algún que otro barco que no es el Titanic, pero siempre la línea general ha sido el Titanic. Claro. Para la gente, por si hay alguien que vive en una cueva y no conoce de qué barco hablamos, ¿qué es el Titanic? Muy buenas tardes, familia. Solamente te interrumpo 15 segundos para recordarte que la mejor forma de apoyar a la experiencia podcast es suscribirse al canal, comentar qué te ha parecido, darle like y, sobre todo, disfrutarlo. Así que no te interrumpo más, disfruta del capítulo. Pues a ver, pues el Titanic era un transatlántico, ¿de acuerdo? Formaba parte del trío de buques que componían la clase Olympic, que fue construida por la White Star Line, que era la compañía naviera inglesa que construyó entre estos tres el Titanic. Pero realmente el trasfondo que tiene la historia del Titanic va mucho más atrás. De hecho, yo diría que incluso hay que remontarse al siglo XIX para tener un contexto, para que la gente se entere bien, ¿no? Y que tenga un contexto completo de lo que realmente supuso la construcción del Titanic, porque a principios del siglo XIX estamos hablando de que la inmigración desde Europa a Estados Unidos estaba en pleno auge. Y si encima esto lo sumamos a que el barco era el único medio de transporte para poder cruzar el mar y el océano, pues era evidente que se necesitaban barcos que se dedicasen única y exclusivamente
al transporte de pasajeros. Cada vez más grandes, me imagino también. Efectivamente, al transporte transoceánico de pasajeros. ¿Y qué es lo que pasa? Que al principio los barcos eran de vela. Los barcos en la primera mitad, ¿no?, del siglo XIX eran de vela y con el paso de los años fueron implementando la propulsión a vapor. La propulsión a vapor fue un avance muy importante porque a medida, ¿no?, que avanzaban los años, ¿no?, durante esta primera mitad del siglo XIX, como te comento, las compañías navieras empezaron a competir, ¿no?, por la velocidad, sobre todo. Es evidente que cuando un barco va a vela está muy limitado en comparación con que si va propulsado por vapor. Al principio había buques que combinaban la vela con el vapor, pero no fue hasta la década de los años 30 del siglo XIX cuando ya se empezaron a construir barcos capaces de realizar toda la travesía transoceánica propulsados únicamente por vapor, sin tener que ir alternando con la vela. Entonces, bueno, ya en la década de los 40 del siglo XIX se funda la Cunard Line, que junto con la White Star Line fue la principal compañía naviera que había en Inglaterra en aquella época, y también en estos años se funda la White Star Line, que es la que 60 años después iba a construir el Titanic. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la White Star Line, ya para ir enfocando un poco la dirección, ¿no?, a lo que es el Titanic, la White Star Line al principio no se dedicaba al transporte marítimo de pasajeros, se dedicaba al comercio, transporte de oro entre Reino Unido, Australia, etcétera, y no se dedicaban al comercio de pasajeros, básicamente. Pero a medida que fueron avanzando los años, en el negocio del transporte marítimo de pasajeros había mucha, ¿cómo decirlo?, mucha chicha, ¿no? Mucha chicha. Había una oportunidad. Había una oportunidad de negocio muy importante y entonces la White Star Line se decidió fusionar con otras dos compañías navieras que eran mucho menos conocidas. Entonces ya empezaron a dedicarse al transporte marítimo de pasajeros. Pero el proyecto no terminó de salir del todo bien y la White Star Line poco después se salió de esta fusión que había hecho y se dedicó únicamente ella sola, la compañía, al transporte de pasajeros. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la White Star Line, cuando empezó, claro, los barcos al principio eran de madera, y tampoco, como te he dicho, no se dedicaba al transporte de pasajeros. Cuando la White Star Line se salió de esta fusión de empresas, necesitaba dinero para construir barcos capaces, ¿no?, pues de hacer el transporte transoceánico de pasajeros, y necesitaba dinero, básicamente. Entonces lo que hizo fue pedir un crédito al Banco Real de Liverpool, ya te estoy hablando de la década de los 60 del siglo XIX. Entonces pidió un crédito al Banco Real de Liverpool para construir barcos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que 4 añitos después, más o menos en 1867, el Banco Real de Liverpool quebró. Se fue a bancarrota y con ello la White Star Line quedó con una deuda de aproximadamente $500,000. Que en ese momento sería una barbaridad. Una barbaridad, absolutamente. Entonces que la empresa, la White Star Line, también se fue a pique. Entonces, es entonces cuando un señor llamado Thomas Henry Ismay, que era un empresario de éxito de la época, decidió comprar esta empresa, la White Star Line, por 1.000 libras. La compró y es como, por decirlo de alguna manera, la refundó. La refundó y dio un cambio de imagen a la empresa, me refiero. El estilo de construcción de los barcos cambió, el material, me refiero. Pasaron a construir plenamente buques de acero, transatlánticos de acero, me refiero. Fue también con Thomas Henry Ismay cuando la White Star Line firmó un contrato con los astilleros de Harland and Wolff en Belfast para que estos astilleros solo dedicasen a construir barcos de esta compañía. Entonces, básicamente, con el liderazgo de este señor, de Thomas Henry Ismay, es cuando la empresa, la White Star Line ya refundada, se convirtió en una de las principales compañías navieras de toda Inglaterra.
luego en paralelo estaba la Cunard Line, que era la otra gran compañía naviera, y entonces entre la White Star Line y la Cunard Line eran las dos principales y se hacían la competencia, era una rivalidad muy marcada, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, la White Star Line empieza a construir transatlánticos, construyó en 1870 se construyó el Oceanic, construyó algunos de los transatlánticos más importantes de aquella época, el Baltic no, el primer Britannic, por ejemplo, el Germanic, eran transatlánticos que en esos años eran lo que te digo, de los más importantes que había en toda Inglaterra. Luego también estaba, por otro lado, la competencia que ejercían las compañías alemanas, pero eso va aparte. Entonces, bueno, básicamente, adentrándonos ya en la última década del siglo XIX, años 90, Thomas Henry Ismay ya está a finales del siglo XIX, mejor dicho, 1899 por ahí, Thomas Henry Ismay fallece. Y entonces, al fallecer Thomas Henry Ismay, su hijo, que es Bruce Ismay, es el que hereda el cargo el dueño de la White Star Line, presidente de la compañía White Star Line. Y entonces, este cambio de titularidad, que precisamente coincidió prácticamente con el cambio de siglo, del siglo XIX al siglo XX, pues fue Bruce Ismay el que dio un pasito más en la historia de lo que es la White Star Line, y poco después de que se produjese el cambio de titularidades de su padre a él, la White Star Line fue adquirida por un trust norteamericano que se llamaba la International Mercantile Marine, que era un conglomerado de compañías pertenecientes al empresario John Pierpont Morgan. JP Morgan, se le conoce comúnmente con ese nombre, y básicamente este conglomerado de empresas era como un intento de este señor por establecer un monopolio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al pasar la White Star Line, al pasar a formar parte de este trust, este conglomerado de compañías navieras, porque eran como muchas compañías navieras metidas en una, pues la White Star Line iba a obtener mucha financiación a la hora de construir sus barcos. Tener un grupo mucho más potente detrás. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la Cunard Line, que era la otra compañía, claro, esta no estaba en el trust empresario de JP Morgan, por lo que la Cunard Line y el gobierno de Inglaterra, al ver que este trust, ¿no?, norteamericano estaba empezando a... ¿Cómo decirlo? Les iba a robar todo lo que es todo el prestigio, ¿no? Y ellos querían conservar su prestigio como... Porque de repente era un desequilibrio brutal. Claro. Entonces, y luego aparte, la competencia que ejercían los transatlánticos alemanes, Claro. Que en esos años había un transatlántico alemán que tenía la banda azul, ¿no?, que es como un título que se concedía a los barcos que más rápido hubiesen cruzado el Océano Atlántico. Entonces, en ese momento, en esos años, la tenía un transatlántico alemán. Entonces, entre la adhesión de la White Star Line a la International Mercantile Marine y la competencia alemana de los transatlánticos alemanes, pues la Cunard Line y el gobierno británico llegaron a un acuerdo. Pues para... ¿Cómo decirlo? Para no perder, para que la Cunard Line era como una seña nacional, ¿no? Era como el orgullo uno de los orgullos que tenía el país, la compañía naviera Cunard Line. Entonces decidieron llegar a un acuerdo el gobierno y la Cunard Line para construir dos transatlánticos que en ese momento iban a ser los dos transatlánticos más grandes y más lujosos del mundo. Estamos hablando básicamente del Lusitania y del Mauretania. El más famoso de estos dos es el Lusitania. Pero bueno, básicamente la Cunard Line construyó estos dos transatlánticos y fueron en su momento fue un boom para esa empresa, para la Cunard Line, porque eran literalmente los transatlánticos más lujosos y más grandes del mundo. ¿Sabes lo que te quiero decir? No había otros transatlánticos como estos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la White Star Line
como vio que la Cunard Line había construido estos dos transatlánticos que entraron en servicio en la primera década del siglo XX, tenía que actuar, ¿no? claro, la White Star Line dijo, hay que hacer algo, no podemos permitir que la empresa rival se esté llevando, ¿cómo decirlo?, toda la gloria, ¿no? Entonces, fue en este momento, en estos precisos instantes, cuando Bruce Ismay y también un señor que se llamaba William James Pirrie, era el presidente de los astilleros de Harland and Wolff, pues en una reunión que estos dos entablaron en la casa de William Pirrie, que como dato curioso, esa casa es la actual embajada española en Reino Unido, Vale. pues en esa casa organizaron una cena y esto es famoso, es la típica anécdota que se cuenta, fue en esta cena cuando se concibió por primera vez el trío de transatlánticos que se iba a llamar la clase Olympic. La clase Olympic que iba a ser un trío de transatlánticos, de buques, que iban a ser los que iban a hacer la competencia a los dos buques que te he mencionado, el Lusitania y el Mauretania. Entonces, se dio el visto bueno para el proyecto y tal. Entonces los astilleros de Harland and Wolff empezaron a construir primero el Olympic, porque el Titanic no era el buque insignia de la compañía, era el Olympic, y poco después se empezó el Titanic. Y entonces el Britannic vino un poquito después, pero el Titanic fue más grande que el Olympic, pero no en tamaño, sino en aquella época el tamaño se medía, era más bien por tonelaje. Como el Titanic tenía más estancias, más camarotes y tal, pues pesaba más. Entonces se decía que efectivamente el Titanic era el transatlántico más grande del mundo y fue pues la gran publicidad que la compañía hizo del Titanic cuando después del Olympic ya iba a hacer el viaje inaugural. Y bueno, entonces, en resumidas cuentas, el Titanic es todo eso. Claro. O sea, el Titanic pasó a ser el más famoso del mundo en ese momento porque se supone que era el que tú has dicho, el más grande, no por tamaño, sino por tonelaje. Efectivamente. Pero, por ejemplo, el que vino detrás del Titanic no lo iba a ser más. Sí. El Britannic, ¿te refieres? El que vino después. Sí, de hecho, el Britannic técnicamente era mejor, estaba más seguro, más botes salvavidas, había aprendido la lección del desastre del Titanic, iba a estar mucho mejor equipado, pero claro, no caló el Britannic porque el Britannic, como se hundió en la Primera Guerra Mundial, lo hundieron, no... Es que yo siempre lo digo, el Titanic es tan famoso, ¿de acuerdo? Aparte de por la película y aparte de por toda la cultura, ¿no? El Titanic se hizo famoso y muy mediático en su momento, ¿no? Porque... Es lo que te digo, en ese momento, en 1912, era el transatlántico, era el barco más grande del mundo, el más grande, no había otro. Y luego, aparte, era el viaje inaugural. Que un barco se hunda en su viaje inaugural llama mucho la atención. Claro. Y si encima mueren 1.500 personas, aún más. Pero ¿y si encima se lo sumamos al hecho de que fue un hundimiento, una de las mayores tragedias marítimas, que no la mayor, pero una de las mayores tragedias marítimas que se ha producido en tiempos de paz, es decir, no había un conflicto bélico a gran escala, eso tiene todas las papeletas para que se vuelva súper famoso, muy mediático. Porque al final, cuando un barco en general se hunde durante una guerra, pasa más desapercibido. Porque en una guerra... Es más entendible, ¿no? Claro, se hunden muchos barcos, llama menos la atención, pero por ejemplo la tragedia marítima, el desastre marítimo más grande de toda la historia se produjo durante la Segunda Guerra Mundial. Fue un transatlántico de un barco que iba repleto de inmigrantes alemanes, lo hundieron los rusos y fallecieron como 9.000 personas. Y ese es el Wilhelm Gustloff. Y entonces esa es la mayor tragedia. Y la gente no conoce tanto de esta historia como la del Titanic. Entonces es por todas estas cosas y luego aparte, la película de James Cameron, el descubrimiento en el 85. Al final son una serie de factores que si los concatenas, pues es que... La fórmula perfecta. Para que sea internacionalmente famoso, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro. Me imagino que
la salida inaugural del Titanic también fue igual de mediática, no Claro. tanto como su hundimiento, pero habría mucha gente viendo eso. Sí, sí. Su viaje inaugural, o sea, efectivamente, y también incluso su botadura. Su botadura en marzo de 1911, el 31, acudieron en torno a las 100.000 personas a la botadura del barco. Pero efectivamente, cuando se iba a producir el viaje inaugural, aquello fue, o sea, salió en muchos periódicos, era, sí, efectivo, o sea, era... Es que yo creo que estamos hablando de barcos porque creo que hoy en día no tenemos esa misma mentalidad que se tenía en esos momentos. O sea, hoy en día hay unos barcos que son monstruos, Claro. que están en el océano, pero tú lo ves como un barco y ya está. Yo creo que en esos momentos el Titanic, que creo que comparado con los barcos que hay hoy en día no tiene nada que ver, pero se le daba una importancia que era abismal. Claro. Lo que tú dices, en la botadura 100.000 personas, yo creo que hoy en día eso no ocurre en Claro, la mayoría es que al final hay que también tener en cuenta que en esos años el barco era el único medio de... Claro. Si tú querías irte desde desde Europa a América, bueno, o cualquier otro continente, tenías que irte sí o sí en barco. Entonces es evidente, los barcos eran el medio de transporte por excelencia para... No había aviones. En cuanto llegaron los aviones, claro, eso, lo que es el negocio del transatlántico fue para abajo porque al final los transatlánticos que tardan de media una semana, semana y media en llegar, un avión llega en horas. Claro. Y entonces fue cuando... Pero en ese momento cuando el Titanic, bueno, y también un poquito posterior, años posteriores, acaparó mucha atención también porque era el único medio de transporte para viajar. Claro. ¿Qué ocurrió en ese viaje de inauguración? Porque si no me equivoco, hasta que os sucedió lo del iceberg, todo iba bien. Sí. Sí, a ver, realmente fue bien. Es verdad que desde el primer momento mucha gente habla de malos augurios, ¿no? Malos augurios porque el viaje del Titanic, si bien hasta que se hundió iba bien, fue todo viento en popa y nunca mejor dicho, por ejemplo, cuando se produjo la salida desde Southampton, ¿de acuerdo? Hizo 3 escalas, Southampton, Cherburgo en Francia y después Queenstown en Irlanda, actual Cobh. Pero cuando partió desde Southampton hacia Cherburgo en Francia, el Titanic estuvo a punto, en el puerto mismo, estuvo a punto de colisionar con otro barco que, por el poder, ¿no?, de la succión de las hélices y que generaba el Titanic, básicamente, el otro barco se quedó a esto de colisionar con el Titanic, pero se hicieron una serie de maniobras y finalmente el Titanic pudo salir con éxito, aunque se demoró bastante. Y ya después no hubo incidencias reseñables hasta, por lo menos ya estaban en mar adentro, porque incidencias como tal no hubo, pero siempre está lo de que en los días precedentes hubo muchos avisos de icebergs por parte de otros barcos hacia el Titanic mantuvo la velocidad. Sí que es verdad que el capitán ordenó virar un poco hacia el sur para alejarse de lo que es la zona la zona toda... La glaciar, ¿no? Efectivamente. Ordenó virar hacia el sur, pero la velocidad era constante. Ese año hubo más hielo de lo normal. También durante la travesía la máquina de telégrafo estuvo rota con unas cuantas horas. Pero quitando estos problemas, hasta que no se hundió hasta que no se chocó contra el iceberg, la travesía fue perfecta, entre comillas. ¿Y qué sucedió esa noche? Me imagino que la mayoría de gente lo sabrá, pero ¿qué sucedió esa noche para que el Titanic se hundiese? Que además se supone que era Claro. indestructible, un barco indestructible. Sí, a ver, es verdad que mucha gente decía que el barco era insumergible. De hecho, hasta a día de hoy mucha gente sigue diciendo que se promocionaba como el transatlántico, o sea, insumergible. Pero realmente esto hay que cogerlo un poco con pinzas, porque la información no es así tal cual. Lo que hizo la White Star Line
para promocionar el Titanic, en los folletos propagandísticos, etc., fue decir que el barco, que el Titanic era, no el Titanic, sino la clase Olympic, era prácticamente insumergible. ¿Y por qué hay que decir esto? Porque el barco no dijeron nunca que fuese insumergible. Lo que hacían era presumir del sistema de compartimentos estancos que el Titanic... Sí, la tubería, no te preocupes. Ah, bueno. Que me he rayado. Que pensaba que había alguien y tal. No, pero eso, que lo que hacía la White Star Line era presumir del sistema de compartimentos estancos que la clase Olympic tenía. Al final estamos hablando de compartimentos estancos, tenía... ¿qué? Tenía 15 o 16 compartimentos estancos que llegaban hasta cierta altura. Quiero decir, los compartimentos estancos con las paredes estancas, las paredes no llegaban hasta arriba del barco, hasta las cubiertas superiores, se quedaban como hasta la mitad. Pero ¿qué pasa? Que la probabilidad... No, y además, perdona, lo voy a decir antes de seguir. El barco estaba diseñado para aguantar una colisión, estaba diseñado para que pudiese sobrevivir, no hundirse, con 4 compartimentos inundados. Con 4. En ese momento era un barco muy seguro. Claro. Era un barco muy seguro y entonces es por eso que la compañía decía que era prácticamente insumergible, porque las probabilidades de que colisionase con un iceberg y encima más de 4 compartimentos se viesen afectados, las probabilidades eran mínimas. Claro. ¿Sabes? Entonces, a la hora de decir que el barco era prácticamente insumergible, era por eso. Presumiendo del diseño. Pero no que si le pegan con un torpedo o lo que fuese, se iba a hundir. No se iba a hundir. De hecho, el Britannic, en la Primera Guerra Mundial, a ver, aunque influyeron muchos factores, es verdad, pero ese es un hundimiento aparte, pero el Britannic, que se supone que era más seguro, le pegaron... Bueno, no se sabe si fue un torpedo o una mina. Hay más... Mucha gente habla más de una mina submarina, pero bueno, reventó y el barco se hundió. Y entonces, quiero decir, no porque sean muy seguros son insumergibles. Claro. Entonces, bueno, efectivamente ya en la noche, ¿no?, del 14 al 15 de abril de 1912, en torno a las 12 menos 20, ¿no?, de la noche del 14 de abril, el Titanic iba a una velocidad de iba prácticamente a máxima velocidad, iba en torno a los 21 nudos, que era mucho en ese momento, iba en 21 nudos. ¿Y qué es lo que pasó? Que cuando vieron el iceberg, ya era tarde. Ya era tarde porque Frederick Fleet y Reginald Lee, que eran los vigías que estaban en el mástil, en el nido de cuervo, en la cofa, que fueron los que lo vieron, ¿no? Cuando lo vieron, ya era tarde. ¿Por qué? Porque es que el Titanic tuvo mucha mala suerte, porque fueron una serie de hechos que si los vas uniendo, es que la probabilidad de que todo eso sucediese, es lo que te digo, fue mala suerte, pero es lo que te digo. Entonces, los vigías vieron muy tarde el iceberg. Cuando lo vieron ya estaban muy cerca. No daba tiempo a virar el barco. Además, en la noche en la que se chocó contra el iceberg, el mar estaba muy calmado. Estaba muy calmado. Mucha gente habla de que las olas no se veían romper contra la base del iceberg. Parece que disimulaba más, ¿no?, que hubiese Claro. algo ahí. Entonces, era una noche muy oscura. El mar estaba muy calmado. No se veía más allá de 30 metros. No se veía mucho. O sea, aunque afinases mucho la vista, hasta que no estuvieses lo suficientemente cerca, no ibas a ver nada delante. ¿Pero el único sistema que tenía el barco para ver los alrededores eran 2 vigías? No, o sea, no, contaban, o sea, había radares y cosas. Quiero decir, no, radares no. Pero, a ver, no, para ver a lo lejos tenían binoculares, los prismáticos. Lo que pasa es que en ese momento los vigías no tenían los binoculares. En ese momento, por algún motivo que se sabe,
los vigías no tenían los binoculares ni los, o sea, los prismáticos, quiero decir. Pero últimamente se habla mucho de que aunque hubiesen tenido los binoculares, no habría servido, porque al final los binoculares es para ver más lejos. Pero si lo que ves está negro, Sí, no vas a ver el sirve de iceberg. poco. Entonces se cuestiona mucho si hubiese servido de algo que lo hubiesen tenido o no. Pero más allá de los vigías, poco más. Lo que sí que tenían eran luces para que al Titanic le viesen desde lejos. Pero para ver más allá es lo que te digo. Entonces lo vieron y cuando vieron el iceberg, eso está muy bien recreado en la película de James Cameron para la gente que que la haya visto. Vieron el iceberg, dieron 3 toques de campana para advertir de que había algo delante, un obstáculo delante, llamaron a puente de mando. En el puente de mando en ese momento estaba William Murdoch, ¿de acuerdo? Era el primer oficial. Y William Murdoch dio la orden al timonel Robert Hitchens, que era el que llevaba el timón en ese momento, de todo a estribor, todo a estribor. Estribor es como la derecha. Pero entonces el timonel empezó a virar el timón a la derecha y, bueno, en aquel momento, por cómo estaba diseñado el barco y por el sistema de dirección, si tú virabas el timón a la derecha, el barco iba a la izquierda, esto era así. Entonces el Titanic lo intentó esquivar el iceberg por la izquierda, por babor, mejor dicho, pero como es lo que te digo, como estaban tan cerca cuando lo vieron, no dio tiempo a esquivarlo del todo y el iceberg dañó a más de 4 compartimentos, 5 concretamente, que fue lo que desencadenó pues, el fatal desenlace. Encima de eso, quedan 5 de los 4 que podía aguantar. Efectivamente, sí. Fue muy mala suerte, es lo que te digo. Entonces, bueno, ya cuando el Titanic colisionó, ¿no? Lo primero que se hizo fue cerrar las compuertas estancas, porque para pasar de un compartimento a otro por las cubiertas inferiores había compuertas estancas. Entonces, desde el puente de mando había un panel, ¿no? Que si tú pulsabas y tal, las compuertas se cerraban. Entonces, eso fue de lo primero que se hizo una evaluación, un informe de daños, se llamó al capitán, y entonces, junto con Thomas Andrews, que era el ingeniero naval, uno de los ingenieros navales que había diseñado el barco, junto con Alexander Carlisle, pues hicieron una evaluación de daños, etc. Y efectivamente se llegó a la conclusión de que el Titanic no iba a poder seguir navegando y había que preparar los botes salvavidas para que los pasajeros pudiesen abandonar el barco. Claro. Algunas informaciones que he estado leyendo dicen que el capitán ignoró algunas informaciones de que había icebergs o que estaba ese iceberg, no sé exactamente. ¿Eso es real o...? Sí, a ver, realmente al Titanic durante los días en los que duró su travesía, lo he comentado un poco antes, estuvo recibiendo por parte de muchos barcos, avisos de hielo, avisos de que había iceberg, cuidado que hay icebergs, tal igual. Y efectivamente el Titanic mantuvo su velocidad, no la redujo y bueno, de hecho, uno de los barcos que trató de avisar al Titanic la noche en la que colisionó contra el iceberg, que era un barco que era el Californian, ¿de acuerdo? Pues este barco intentó contactar, antes de que el Titanic colisionara, pero ya faltaba muy poco, intentó contactar con los radiotelegrafistas del Titanic, Harold Bride y Jack Phillips, y entonces, en ese momento, como Jack Phillips, Harold Bride estaban ocupados, o sea, no es que estuviesen ocupados, estaban ocupados enviando correspondencia de pasajeros, ¿sabes? Entonces el Californian les avisó, tener mucho cuidado que hay mucho hielo. Jack Phillips, y esto se sabe, esto es una anécdota muy famosa, Jack Phillips le respondió al radiotelegrafista del Californian, cállese, estoy ocupado. Entonces el radiotelegrafista del Californian dijo, sí, bueno, pues apago y me voy a la cama. Claro. Luego, cuando el Titanic colisionó y empezó a emitir señales de socorro, el Californian no las recibió, por lo que no se acercó, no las recibió, no se acercó a ayudar. Entonces esto es una cosa que se recuerda mucho, de hecho al capitán del Californian se le criticó mucho, su reputación se vio muy dañada precisamente por no acercarse a ayudar al Titanic, pero
hay que tener en cuenta este tipo de cosas. Claro. El barco más cercano, que en ese momento respondió a la señal de socorro, era el Carpathia, que estaba a 4 horas de distancia. No daba tiempo a salvar a todo el mundo, evidentemente, y efectivamente se podría decir, no solo el capitán, pero también el entorno en general, subestimaron los avisos, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro. No los tuvieron tan presentes. De hecho, son especulaciones, no está del todo demostrado, pero dicen que Bruce Ismay, que en ese momento estaba a bordo del barco, en los días anteriores había presionado al capitán para que fuese más rápido, básicamente, para que fuese más rápido y llegar antes y conseguir el titular, ¿no? Esto lo mencionan en la película. Y efectivamente, el Titanic, es lo que he dicho, no redujo la velocidad, no hizo caso de los avisos. Claro, es que iba a preguntarte, ¿se hubiese podido evitar el accidente? Pero claro, a toro pasado se pueden decir muchas cosas. Claro, que hubiese reducido la velocidad, que Claro. hubiese hecho caso a los avisos de hielo, a muchas cosas, que claro... O sea, realmente, si hubiesen podido evitar la colisión, pues a ver, se podría ver desde dos aspectos. Si tomamos como punto inicial los 30 segundos que pasaron desde que lo vieron hasta que colisionó, en ese margen de tiempo era imposible. La orden que dio Murdoch, como he dicho, fue virar a todo estribor, el barco intentó esquivar el iceberg por babor, pero no solo eso, sino también ordenó contramarcha, que las hélices se invirtieran. A frenar lo máximo Efectivamente, pero la inercia del barco hacía imposible que eso pudiese suceder. No, y me imagino que también llevará un tiempo en el que las hélices Claro, cambian efectivamente. Y luego, pero si tomamos como punto inicial todo lo que sucedió, todos los hechos que fueron los que llevaron al fatal desenlace, evitar sí que se podría evitar, sí se podría haber evitado. Pero es que era muy difícil saberlo, la gente confiaba demasiado en la seguridad del barco. Era un barco seguro, pero no estuvo... o sea, los problemas que tuvo, que fue los que... O sea, es lo que te digo, temas de diseño, si los mamparos herméticos hubiesen llegado hasta cubiertas superiores, se podría haber evitado. ¿Qué decirte? Si el capitán hubiese tenido en cuenta las señales de aviso que le estaban llegando de otros barcos. Son muchos factores que se escapan. Claro. Entiendo que desde que suceden los hechos saben que el barco ya no puede seguir navegando y se lo dicen a la gente, pasa un tiempo. Claro, luego ese era otro tema, había que organizar a los pasajeros. Estamos hablando de que en el Titanic había en torno a las 2.200 personas, la mayor parte de ellas de tercera clase. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, esto se sabe, primero avisaron, o sea, no es que primero les avisaran, es que a los pasajeros de primera clase, ¿no? El trato era... Sí que es verdad que a los pasajeros de tercera clase, como se suele decir, no les encerraron en las cubiertas inferiores. Eso es falso. Pero sí que es verdad que el trato que recibieron no era el mismo, las oportunidades que ellos tenían de sobrevivir no eran las mismas. No les facilitaron, ¿no? Tanto a lo mejor... Efectivamente, y además hay que sumarle el hecho de que los camarotes de tercera clase estaban en las cubiertas inferiores. Los camarotes de primera clase estaban un poquito más en las superiores, tenían el acceso hasta la cubierta de botes, era mucho más fácil. De hecho, los pasajeros de primera clase, mujeres concretamente, solo murió una o dos. Pero es lo que te digo, contadas. Siendo de primera clase y encima mujer o niño, tenías todas las papeletas para sobrevivir. Pero sí que es verdad que el tema para organizar a los pasajeros fue complejo, porque es que además, bueno, esto también es famoso, el tema de los botes salvavidas. Que habían muchos menos, ¿no? De los que podían abarcar. Efectivamente, el Titanic, si hubiese querido, habría podido tener muchísimos más botes salvavidas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en aquel momento se consideró que como el Titanic se supone que era un barco tan seguro,
pues el que hubiera tantos botes salvavidas a lo mejor de cara al público iba a dar una imagen de pues mayor inseguridad, porque tiene tantos botes y se supone que es tan seguro. Luego la cubierta de paseo, ¿no? La de botes me refiero, iba a estar, no iba a tener vistas abiertas al océano. Entonces se decidió que no iba a tener... el Titanic tuvo 20 botes salvavidas, que eran más de lo que establecía el límite legal, más de lo que establecía la Junta de Comercio como límite mínimo. El Titanic tenía 20 botes salvavidas, 14 botes normales, 4 botes plegables y 2 de emergencia. Y sí que es verdad que hay que sumar el hecho de que cuando empezaron a abordar los pasajeros los botes salvavidas, hubo algunos botes salvavidas que no estuvieron en su máxima capacidad, ¿sabes? También es verdad que al principio, cuando el barco empezó a hundirse, la gente no empezó a ser consciente de lo que realmente estaba pasando hasta que la escora del barco ya era considerable. En plan, mucha gente decía, bueno, se ha chocado, vale, pero se va a hundir. La gente confiaba mucho en que no se fuese a hundir. Entonces, hasta que la gente se mentalizó de que eso se iba a hundir, que es verdad que pasó un ratito y se perdió mucho tiempo. Y si encima lo sumamos a lo que te he dicho de que los botes salvavidas ni siquiera estaban en su máxima capacidad, pues es que fue un desastre desde todos los puntos de vista, eso fue un desastre. Además, se podrían haber salvado como 1000, o sea, sí, se salvaron en torno a las 710 personas y fallecieron 1500. Se podrían haber salvado, pues, 1500, 1000... El doble, seguramente. Probablemente, sí, en torno al doble, que aún así no es la totalidad de los Claro. pasajeros que había, pero se podrían haber salvado mucho más. Y luego, aparte, también el tiempo. Esto también se estudia mucho. Aunque hubiesen tenido tantos botes salvavidas, ¿habría dado tiempo a arriar todos? Claro. El barco se hundió, se chocó a las 12 menos 20 y se terminó de hundir a las 2 y 20 de la madrugada. Es muy poco, es como 2 horas y 2 horas el y barco ya... efectivamente. Entonces, o sea, mucha gente dice, aunque hubiesen tenido tantos botes salvavidas, no habría dado tiempo a arriar todos. Entonces, de hecho, hubo algún que otro bote plegable que cuando lo encontraron, el Carpathia, y lo fotografiaron, estaba boca abajo, había sido el caos total. Claro, es que súmale la mala organización que tú comentas al momento de pánico, en el momento en que te das cuenta, Claro. o sea, que ya ves con tus propios ojos Claro. que el barco no está Claro. en la forma que toca y sabes que te estás hundiendo. O sea, Efectivamente, fue algo... no puedes controlar a esa gente que de repente entra en pánico. Claro, al principio era más fácil controlarla, porque Claro. al final el pánico no estaba tan generalizado. Al principio no había pánico, de hecho. Fue algo muy progresivo. Al principio eran los pasajeros de primera clase, suban al bote y tal. Mucha gente decía, bueno, a ver si luego volvemos cuando ya lo hayan solucionado. Nada más lejos de la realidad. Claro. Al principio, la cosa se empezó a torcer cuando la gente se empezó a ser consciente de que no había suficientes botes para todos, el barco se estaba escorando a una velocidad más rápida de la que se pudiesen imaginar y básicamente eso, Y que te pilla en medio del agua, que no ves nada. Claro. O sea, Luego, aparte, que ese es un dices, buen "Dios". punto. Tuvieron la suerte de que el Titanic, hasta los últimos momentos, antes de que se terminase de hundir, estuvo iluminado con la electricidad, o sea, tuvo luz. Porque Si no, si no hubiesen tenido es luz, un destrozo increíble. habrían visto prácticamente entre poco y nada. Claro. Pero gracias a la labor de los ingenieros que estaban trabajando en la zona de la electricidad y tal, estuvieron trabajando hasta los últimos momentos. De hecho, en Gran Bretaña tienen un monumento recordando la labor que realizaron los ingenieros durante el hundimiento, porque gracias a ellos efectivamente el barco estuvo iluminado, lo que facilitó mucho la labor de organizar, arriar los botes. Claro, me imagino que como ellos habría varias personas y varios profesionales dentro del barco que se considerarían héroes a día de hoy. Sí, totalmente. O sea,
O sea, aparte de los ingenieros, los que estuvieron aportando, que el barco, los que estuvieron haciendo que el barco no se quedara sin luz, aparte de los ingenieros, también, o sea, se dice también, por ejemplo, Jack Phillips, si bien, o sea, si bien no hizo caso de los avisos del Californian, es verdad que fue Jack Phillips el que emitió la orden de socorro y fue el que facilitó el que el Carpathia finalmente pudiese llegar a la zona del naufragio. Pero es verdad que no solo, y no solo miembros de la tripulación, también pasajeros. Se les considera héroes. Por ejemplo, o sea, no era miembro de la tripulación como tal, pero sí que trabajaba, estoy hablando de Thomas Andrews. Thomas Andrews era una persona que era el ingeniero naval, ¿no? Que diseñó el barco, estuvo ayudando a un montón de pasajeros y de personas a que subiesen, abordasen los botes salvavidas, estuvo ayudando a organizar y se dice que efectivamente cuando se le vio por última vez se dice que era en la sala de fumadores de primera clase, esto también sale en la película, dicen que se le vio por última vez ahí, ya resignado, esperando, ¿no? Esperando el final, pero sí, sí. El capitán entiendo que también se quedó. El capitán también se quedó, efectivamente. El capitán era una pena porque el capitán además era de los últimos viajes y no el último que iba a hacer antes de jubilarse. Era como lo último que iba a hacer, o sea, se iba a jubilar. Y claro, su cuerpo no se encontró y se hundió, como se dice, ¿no? Dentro del mundillo, ¿no? Se hundió con su barco, el capitán se hundió con su barco. Y así un montón de gente, de trabajadores. Y pasajeros. ¿Es real lo de que la banda de música se quedó tocando hasta el final? Sí, o sea, realmente sí. Hay especulación sobre hasta qué punto exacto estuvieron tocando, pero sí que es verdad que durante gran parte del tiempo que duró el hundimiento estuvieron tocando, liderados por Wallace Hartley. Eran 8 miembros, creo. Eran 8 miembros. Si bien en el Titanic había 2 bandas, una que tocaba en la zona de recepción y en la zona del café parisien y otra en la zona del comedor de primera clase y en el salón principal de primera clase, en el momento del hundimiento estuvieron tocando hasta los últimos momentos. Y hay también mucha especulación sobre qué pieza musical estaban tocando cuando el barco se estaba hundiendo. Mucha gente dicen que estaban tocando la de Near My God to Thee, que es la que suena en la película, pero otros dicen que estaban tocando una pieza que se llama Autumn, otoño en inglés, y hay mucha duda sobre cuál estaban tocando, pero lo que sí que es cierto es que estuvieron tocando hasta los últimos momentos y también se les recuerda en cierto modo como héroes porque ayudaron a que el pánico se relajase un poco, ¿no? Sí. Claro, dar una imagen un poco más de tranquilidad dentro del caos que efectivamente, podía haber. sí. Claro. Vamos a hablar un poco de los personajes que había en ese barco, porque me imagino que siendo el viaje inaugural del barco más grande del mundo, en ese momento, habría personalidades importantes. Sí, desde luego. ¿Por dónde empezar, no? Porque había unas cuantas realmente. Para empezar, bueno, evidentemente estaban el presidente de la compañía naviera, White Star Line, estaba Bruce Ismay, Thomas Andrews, que ya le he mencionado, el ingeniero naval, pero si queremos hablar de pasajeros, había grandes empresarios y grandes personalidades de la época, quiero decir. Te puedo hablar, por ejemplo, estamos hablando de, por ejemplo, la persona con más dinero que tenía en el barco era John Jacob Astor, me acuerdo que era un empresario, había sido también comandante durante la guerra hispano-estadounidense en el 98, era escritor, y entonces era una persona, era una celebridad en aquel momento, ¿de acuerdo? Entonces, la historia de este pasajero es muy curiosa porque estaba casado con una chica que era más joven que su hijo, que el hijo del propio John Jacob Astor. Entonces se dice que se casaron y se fueron a Europa, eran de Estados Unidos, se fueron a Europa
para librarse un poco, ¿no?, de toda esa presión mediática a la que estaban sometidos. Y entonces, cuando estaban en Europa y tal, decidieron volver a Estados Unidos, pasado ya un tiempo, a bordo del Titanic. Entonces, se les recuerda, o sea, se les recuerda mucho porque era una persona de mucho éxito y falleció. La mujer, Madeleine Astor, se salvó, pero él falleció y su cuerpo se encontró gracias a que el buque cablero Mackay Bennett, pocos días después del hundimiento, encontró en la zona del naufragio, entre los muchos cuerpos que se encontraron uno que tenía las iniciales de J.A., John Jacob Astor. J.A., John Astor. Entonces fue de esa manera como pudieron reconocerle, porque la cara, dicen que este pasajero murió cuando se cayó una chimenea y entonces tenía la cara irreconocible. Entonces se le pudo reconocer gracias a la etiqueta con las iniciales. Y luego otros pasajeros también. Hubo un pasajero que no estaba en el momento del hundimiento, pero en el Titanic, pero sí que había sido pasajero porque se bajó en el último puerto de escala antes de partir a Nueva York. Te hablo del seminarista católico Francis Brown. Francis Brown embarcó en Southampton y desembarcó en Queenstown. Gracias a esta persona se tienen algunas de las imágenes más famosas del interior del Titanic y gracias a esta persona, sin esta persona quiero decir, muchas de las imágenes que todos conocemos del interior del Titanic no se tendrían. Porque es que, esto también es un tema muy interesante, gran parte de las imágenes que se suelen atribuir al Titanic, por lo general, suelen pertenecer al Olympic, porque al final del trío de buques de la clase Olympic, el principal era el Olympic, y como eran buques gemelos prácticamente, el tema de las fotos propagandísticas y tal, como fue el Olympic el que empezó primero, el que primero entró en funcionamiento, pues fue el que de alguna manera acaparó en un inicio toda la atención. Entonces se le hicieron un montón de fotografías para los folletos, etc. Entonces, cuando llegó el turno del Titanic, muchas fotos que se utilizaron para darle publicidad eran recicladas del Olympic. Entonces, sí, al Titanic también se le hicieron fotografías, de eso no cabe duda, pero no tantas como al Olympic. Y fue gracias bueno, entre otras personas, gracias a Francis Brown, que durante los días en los que estuvo en el barco, estuvo sacando fotografías a diferentes estancias del barco, el gimnasio, la sala de escritura y lectura. Estuvo sacando fotos a su propio camarote, sacó una foto. Entonces, gracias a esta persona que desembarcó en Queenstown y luego reveló las fotos y se conocen esas fotos del Titanic gracias a esta persona. Claro. Entonces, es un pasajero que se le conoce por eso, entre otras. O sea, la labor que realizó fue muy importante de cara a saber, o sea, fotografías y documentación del barco, quiero decir, porque, por ejemplo, una imagen muy típica que se suele ver, tú sabes cómo es la escalinata del Titanic de primera clase, que tenía como un querubín, un ángel con una lámpara, pues esa imagen es muy famosa, en blanco y negro, se suele atribuir al Titanic, pero en realidad era del Olympic. No existen imágenes del Titanic de la escalera principal de primera clase. Y así con un montón de cosas. Pero esto le suele pasar a mucha gente, pero no por desconocimiento, sino porque es que tienes que estar muy metido para saber si la foto es del Titanic o del Olympic, porque muchas veces te venden una foto del Olympic como que es del Titanic, aunque fuesen iguales realmente, claro. Uno era el Olympic y otro el Titanic. Entonces, bueno, esta es la labor de otro pasajero, que es Francis Brown, que es la labor que hizo muy reseñable, por eso este pasajero es muy recordado. Pero otros pasajeros, por ejemplo, pudieron ser... había un total de 10 españoles, 2 españoles que se recuerdan con cierta frecuencia. Es el matrimonio Peñasco, que estaba compuesto por Víctor Peñasco y María Josefa Pérez. Este era un matrimonio español, ¿de acuerdo?, que era de clase alta. Viajaron en primera clase y, bueno, en el año 1910, ¿no?, se habían casado y la luna de miel duró en torno a los 2 años. Fue una luna de miel muy extensa, sí. Muy extensa, muy extensa. Entonces... claro, cuando estaban en París, oyeron hablar del Titanic
Entonces dijeron, vamos a terminar la luna de miel viajando a Nueva York en el Titanic, que era en el momento el barco más grande del mundo. Dijeron, bueno, pues vamos a ir y tal. Entonces eso es muy curioso porque la madre de Víctor Peñasco había tenido como una premonición, ¿no? De que un mal augurio, ¿no? Como de no vayáis en barco, nada, no sé qué, no vayáis en barco porque tal y porque cual. Entonces hicieron básicamente oídos sordos y para no preocupar a la madre, ellos estaban en París, tomaron el barco, el Titanic, subieron en Cherburgo, en el segundo puerto de escala, para no preocupar a la madre que se encontraba en España, pidieron a su mayordomo que en nombre de Víctor Peñasco estuviese enviando cartas a la madre en nombre de Víctor Peñasco para simular que seguían en París, pero las enviaba el mayordomo. Entonces subieron en Cherburgo el Titanic y se alojaron, sus camarotes estaban en la cubierta C y eran pasajeros de primera clase españoles a nivel nacional, en España me refiero, son muy famosos, y él falleció y ella sobrevivió. Y así pasajeros, un montón de historias. Me imagino que también serían famosos supervivientes, ¿no? También los supervivientes, sí, evidentemente, aparte de la gente que falleció, los supervivientes eran sobre todo mujeres y algún que otro, o sea, muchos hombres también y algún que otro tripulante. El tripulante de mayor rango que sobrevivió fue Charles Lightoller, que era el segundo oficial, el que iba después de Murdoch, que era el primero. Entonces, bueno, así supervivientes eran muy famosos, por ejemplo, Eva Hart, Milvina Dean, que fue la última superviviente que murió en toda la historia. Actualmente ya no queda nadie vivo, ni supervivientes ni fallecidos, evidentemente. La última superviviente del Titanic murió en el año 2009, creo, que era Milvina Dean. Sí, iba a decirte, creo que hace poco me sonaba. En el año 2009-2008, por ahí. Y luego también Charles Lightoller, es lo que te digo. De hecho, esto también está muy relacionado con el tema del Titanic en la cultura popular. Cuando yo siempre digo, el interés moderno por el Titanic surgió a raíz de la publicación de un libro escrito por Walter Lord, que era un libro que se tituló La última noche del Titanic en castellano, A Night to Remember en inglés. Fue un bestseller a nivel mundial y es básicamente una novela basada, o sea, cuenta el hundimiento del Titanic, pero este autor, para escribir el libro, se entrevistó con pasajeros, supervivientes, con tripulantes, con supervivientes básicamente. Entonces escribió el libro, fue un bestseller mundial y a finales de los años 50 se hizo una adaptación cinematográfica de la novela de Walter Lord, producida por William McKitty, y fue también una película de mucho éxito. Entonces fue a raíz de la publicación de este libro. Después la película, después en los años 60 también y en los 70 hubo intentos por intentar localizar el barco, aunque terminaron en fracaso, y luego a raíz del descubrimiento en el 85 y tal, a raíz de la publicación de este libro, en el que se basan, en el que utilizaron testimonios de pasajeros, supervivientes, etc., todo el interés popular por la historia del barco empezó. Esos fueron los primeros pasos, porque es verdad que hubo un periodo de tiempo, generalmente el periodo, el que va desde los años del 20 al 40 hasta el 50 y pico, hubo un intervalo de tiempo en el que el Titanic no estaba tan reconocido en este momento. Efectivamente, no estaba, o sea, lo conocía mucha gente, era famoso, pero no estaba tan a la orden del día. Es verdad que se habían hecho películas, de hecho, durante el Tercer Reich en Alemania se hizo una producción sobre el hundimiento del Titanic. Entonces, no era algo que estuviese olvidado, pero es verdad que tomó mayor relevancia a partir de la publicación del libro que te he comentado. Claro. Y ya a tiempos más modernos, en la película que le daría un boom increíble. Sí, efectivamente. Al final la película, una superproducción de Hollywood, de las tres películas con más Oscars en toda la historia del cine, una magnífica banda sonora y además una película muy bien hecha, porque para hacer la película, que se grabó en México, se hizo una reconstrucción, una recreación del Titanic, del barco,
no completo, pero a escala 1:1. Y fue brutal, una superproducción. O sea, recrearon a muchos historiadores, como por ejemplo Ken Marshall, que es un historiador muy, muy reconocido en el mundillo dentro de lo que es toda la historia del Titanic. Es un historiador que participó como asesor histórico, ¿no?, durante el rodaje de la película en los años 96-97. Hay imágenes, ¿no?, fotos que se sacó él en las zonas que en el set de rodaje se recrearon. Te hablo se recreó el gimnasio, la escalinata principal de primera clase, los camarotes de la cubierta, algún camarote de la cubierta C, salas calderas, puente de mando se recreó. O sea, estaba el barco hecho, evidentemente por dentro estaba hueco, eran andamios y tal, pero a las zonas superiores se recrearon muchas. Y es verdad que todo el empeño que James Cameron puso en esta película, toda la investigación que hizo, es normal que la película, desde mi punto de vista, sea tan buena, porque más allá de lo que es la trama, ¿no?, la historia de amor y tal, a nivel histórico la película está muy bien, está muy bien. Si queremos hablar de experiencias de pasajeros, una película que cuente experiencias de pasajeros, una película que esté hecha conforme a los testimonios reales de pasajeros, esa es más la adaptación cinematográfica que hicieron del libro que te he comentado. Pero si queremos hablar de recreación del barco y también de algunos personajes, la de James Cameron, yo te diría claramente que es la mejor, porque además, perdóname, James Cameron, para grabar esa película, las primeras tomas que salen al principio de la película son tomas en las que sale el Titanic de verdad, es el Titanic de verdad el que sale en la película. Es verdad que utilizaron una maqueta del pecio del barco, pero en algunas tomas el barco que sale hundido, el pecio, es el Titanic de verdad. Entonces tuvo mucho, mucho mérito hacerlo y sí, sí. Claro. Hay cosas en la película, aunque esté muy bien recreada, que no concuerden con la realidad, que sean falsas, que afecten más a lo que sucedió esa noche. ¿Te refieres más a aspecto histórico, más que de trama? Exacto. Sí, por ejemplo, sí, la escena la famosa escena en la que se suicida William Murdoch en la película, que se pega un tiro en la sien, eso nunca pasó. Eso nunca pasó y de hecho la familia de William Murdoch, los descendientes me refiero, denunciaron a la productora. James Cameron tuvo que pedir perdón. De hecho, en un documental James Cameron habla diciendo que lo hizo, que se tomó la libertad de hacerlo a su manera, pero que es verdad que eso no pasó, pidió perdón, denunciaron a la productora, a los familiares, y eso fue muy polémico porque William Murdoch no se suicidó, falleció, pero no se suicidó. Claro. Entonces eso no pasó. Y también en la película muestran cómo encerraban a los pasajeros de tercera clase en las cubiertas inferiores, ¿no?, con las famosas rejas que salen, que se abren y se cierran. Eso tampoco pasó. Los pasajeros de tercera clase tenían, o sea, si ellos querían, podían llegar a las cubiertas superiores. Lo que tenían más complicado era poder, de alguna manera, encontrar el camino. O sea, pero por poder podían, no les encerraron realmente. Claro. Y estas son algunas de las cosas. Y luego ya a niveles, ya tiene algún que otro fallo así muy técnico, muy tal, pero no es tan relevante como estos dos que te he comentado. Claro. Siendo el Titanic un barco tan importante y que tiene tanta publicidad alrededor, etcétera, ¿cuál crees que es el mayor mito que existe acerca de este barco? El mayor mito, concretamente, o sea, ¿te refieres a qué te refieres concretamente? A lo que sucedió alrededor del barco, porque también hay mucha especulación. Teorías. Muchas teorías Sí. conspiranoicas también. A ver, sí, claro, o sea, está la famosa... las dos famosas, las teorías, las dos más famosas, me refiero, son la teoría del intercambio con el Olympic, que hicieron un cambio. Luego está la teoría de la Reserva Federal, de que hundieron el Titanic a posta para matar a una serie de personas que iban a bordo. A ver, son teorías que no son reales, evidentemente. Está más que demostrado que el que se hundió fue el Titanic, no fue el Olympic. O sea, a ver, si quieres te las cuento así rápidamente por encima. La teoría, por ejemplo, la primera, la teoría del intercambio, que dicen que al Titanic y al Olympic los cambiaron
para poder cobrar el seguro, un seguro, ¿no? Bueno, pues yo te cuento, realmente en los primeros viajes que tuvo el Olympic, ¿de acuerdo? Porque recordemos que el Olympic fue antes del Titanic, antes que el Titanic. El Olympic en uno de los primeros viajes tuvo un incidente con un barco de guerra británico que era el HMS Hawke. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este barco, el HMS Hawke, bueno, básicamente colisionó contra el Olympic, contra el casco del Olympic en la parte de popa, colisionó porque la succión de las hélices del Olympic hicieron que, bueno, que por inercia el barco se acercase mucho, entonces colisionó. Y como era un buque de guerra, estaba diseñado para el tema, si hubiese una colisión, la parte de proa estaba reforzada de manera que el impacto, o sea, abrió dañino para claro, en el Olympic, en el casco del Olympic se abrió un socavón, un agujero muy grande, muy grande. Entonces, y se dañaron el sistema de dirección, ¿no? Se dañó el tema de se dañaron varias cosas, se vieron afectadas a algunas cubiertas, no murió nadie, y de hecho el capitán del Olympic cuando esto sucedió era el capitán Smith, que era el capitán del Titanic cuando el desastre. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? Que cuando el Olympic tuvo el incidente, lo tuvieron que remolcar a puerto, lo tuvieron que remolcar para repararlo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que según la teoría, los daños, ¿de acuerdo?, que se provocaron al Olympic, repararlos iba a ser muy caro. Iba a alcanzar una cuantía astronómica de dinero, de manera que era más rentable, pues oye, tenemos un barco que es prácticamente igual al Olympic, que está ya en las últimas fases, que es el Titanic, vamos a hacer como que se cambian, ¿de acuerdo? Y entonces el que se hunde es hacemos como que el que se hunde es el Olympic, o sea, es el Olympic disfrazado como de Titanic, ¿no? Como que lo cambiaron y tal, y que lo hundieron para cobrar el seguro de... Claro, para aprovechar que ya estaba roto, entonces claro, lo hundían y aprovechaban. Pero esto no tiene sentido porque el seguro del Titanic la cuantía era de 5 millones, o sea, el seguro cubría en torno a los 5 millones de dólares. Y el Olympic y el Titanic, cada uno costó construirlo 7 millones, en torno a los 7 millones de dólares de la época. Entonces, no tiene mucho sentido hundir un barco cuando aún así te va a provocar pérdidas, unas pérdidas de en torno a 2 millones de dólares. Y además, otro dato es que reparar el daño que sufrió el Olympic no habría costado tanto dinero, habría costado en torno a las 125.000. Claro, no compensaba. No compensaba, o sea, no tiene sentido. Y estos datos que te he dicho se pueden corroborar, están en documentos publicados. El papel del seguro, eso en Google lo puede encontrar cualquier persona que lo busque. No es algo que yo tenga en la cabeza. O sea, eso es así. Y luego, por otro lado, está la teoría de la famosa Reserva Federal, ¿no? Que básicamente dicen que en el Titanic había... bueno, que en el Titanic hubo algunos pasajeros, entre ellos John Jacob Astor, pero por ejemplo también estaban Isidore Straus, que era, bueno, que era un pasajero muy famoso, ¿no? Porque viajó con su mujer, Ida Straus, y eso es un matrimonio así mayor, muy famoso. Sale en la película también, que murieron los dos, y porque ella se negó a subir a un bote salvavidas sin él. Entonces es como una historia muy anecdótica, muy recurrente, muy bonita también. Entonces el matrimonio es famoso por estas cosas. Pero él, Isidore Straus, junto con John Jacob Astor y otro pasajero, que era Benjamin Guggenheim, eran pasajeros de primera clase y decían, según esta teoría, estos tres que se oponían a la creación de la Reserva Federal en Estados Unidos, ¿no? Al controlar la banca y todo esto, se oponían. Lo que pasa, bueno, y dicen que, bueno, precisamente el barco lo hundieron para que la gente que se oponía a la creación de la Reserva Federal, pues muriese. Claro. Pero es que esta teoría realmente no tiene mucho sentido, porque existe recorte de periódico en donde el propio Isidore Straus habla a favor de la creación de la Reserva Federal. Eso para empezar. Y luego, para continuar, si tú estás en un barco,
o sea, y quieres hundirlo para matar a determinadas personas, ¿cómo vas a cerciorarte? O sea, murieron, pero quiero decir, ¿cómo vas a cerciorarte de que en el hundimiento estas dos personas van a morir? Claro, y que no se salvan. Claro, y que no se salvan, no tienes la certeza. Estás jugando con una probabilidad que si bien es alta, o sea, estás jugando con una probabilidad, estás jugando con algo de lo que no tienes certeza. Entonces, al final, el hundir un barco simplemente para matar a estas personas no hay por dónde cogerlo. Y luego, aparte, ya volviendo rápidamente a la teoría del intercambio, el barco que hay en el fondo del mar, el Pecio, por diseño estructural y por diseño y por planos, se sabe también que es el Titanic, porque eran iguales, pero había diferencias entre ellos, diferencias puntuales, pero que si a simple vista no las ves, pero si afinas la vista, sí que ves que eran diferentes y el barco que está hundido, si comparas con las imágenes reales del Titanic ves que coinciden y que son diferentes a las del Olympic. Entonces eso a lo que a teorías se refiere. Lo que pasa es que con las teorías han recobrado tienen mucho tirón por culpa de las redes sociales. Por culpa de las redes sociales y las fake news. Al final eso mueve mucho y a la gente le gusta conspirar mucho. Pero esto está demostrado que las teorías, estas dos, son falsas, absolutamente. Un tema que también es muy importante para conocer por qué tiene tanto boom a día de hoy el Titanic es la famosa nave, ¿no? Que implosionó hace poco Sí. en un viaje que hacían al reconocimiento, digamos, del Titanic en el fondo del mar. Hace poco me ha parecido ver que vuelven a reactivar esos viajes, no sé si ya se estaban haciendo o se vuelven a reactivar. ¿Qué sucedió exactamente? Porque yo sé que tú también lo has seguido un poco de cerca. ¿Qué le sucedió a dicha nave? A ver, básicamente lo que sucedió en el sumergible Titan, que era un sumergible que tenía la empresa Ocean Gate Expeditions, que era una empresa que en su momento fundó un señor llamado Stockton Rush junto con otro. Entonces, bueno, la empresa se dedicaba básicamente, lo que quería era, por decirlo de alguna manera, lo que quería la empresa era aportar una nueva visión en el mundo de la exploración marina. Quería facilitar entre comillas, porque te cobraban $300.000, pero querían facilitar que el público tuviese la posibilidad de que las exploraciones marinas y las expediciones subacuáticas fuesen como más accesibles al público. Me refiero a expediciones a gran escala, tipo la del Titanic, o sea, expediciones... Claro, que no fuese solo a lo mejor empresas dedicadas a la reparación. Claro. Entonces, esta empresa básicamente diseñó un sumergible al que bautizaron como Titan, el Titanic, que era un sumergible hecho como de fibra de carbono, una combinación de materiales, sobre todo fibra de carbono, que no... O sea, era un sumergible que no estaba capacitado para soportar toda la presión que hay, ¿no? A tanta profundidad, estamos hablando de a casi 4 kilómetros, está hundido el Titanic. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hubo unas cuantas expediciones en las que el sumergible Titán no implosionó, evidentemente, pero sí que tuvo problemas con la nave nodriza, que es el barco que se queda arriba, ¿no? Hubo se han reportado, ¿no?, que hubo en las expediciones precedentes, me refiero, cortes de comunicación, hubo una vez que se quedaron muchas horas sin comunicados hasta que consiguió subir otra vez a la superficie. Era un sumergible que tenía muchos problemas, pero realmente la empresa no te lo ocultaba. La gente que pagó por estos viajes para realizar estas expediciones, para ver el Titanic con sus propios ojos, al final pagó, pero sabiendo y con la advertencia que les hizo la empresa de que el sumergible no estaba homologado, no tenía las certificaciones que se exigen, ¿no? No tenía todos los testeos, era un sumergible experimental. Sumergible experimental, y de hecho esto es muy famoso, ¿no? Se ha comentado en miles de lugares que efectivamente les hacían firmar un contrato, ¿no?, un papel en donde decían que si el sumergible implosionaba o lo que fuese, que no era culpa de la empresa, porque al final están advirtiendo de que es un sumergible que están usando de manera experimental.
Entonces, bueno, es lo que se comenta, ¿no? Al final, mucha gente, en toda la historia, desde que se descubrió el Titanic, han bajado a ver el Titanic en torno a las 200 personas, no más. Y claro, desde que se descubrió en el 85, han bajado muchos sumergibles, muchos entre comillas. Han bajado, han bajado el sumergible Alvin, que fue el primero que bajó, que era de la institución oceanográfica de Woods Hole, que fue el primer sumergible que hizo una expedición al Titanic tripulada, con gente dentro. Que era un sumergible evidentemente homologado, encargado por el gobierno, era un sumergible muy seguro. También había ido el Nautilus, ¿no? Que era el sumergible del Instituto Oceanográfico francés, que fueron los que co-descubrieron el Titanic, también participaron en la expedición que lo descubrió. También ha bajado los dos sumergibles Mir 1, Mir 2, que son los que utiliza James Cameron en la película, que son de origen ruso. Ha bajado también, qué decir, hay un sumergible más que ha bajado, no me acuerdo de su nombre, pero ha bajado uno más, que es del oceanógrafo Víctor Vescovo, también ha bajado. Y entonces eran sumergibles muy seguros, ¿sabes? Estaban preparados, construidos Para ello. Para ello, efectivamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este último sumergible, el Titán, es lo que te digo, era experimental, no estaba, lo había hecho gente que sabía, pero no estaba bien ejecutado. No estaba bien ejecutado y el propio James Cameron había criticado la existencia de este tipo de expediciones turísticas para ir a ver los restos del Titanic, porque al final la gente que había bajado hasta ese momento eran historiadores, científicos, eran expediciones que tenían un afán de investigación, era científico, ¿sabes lo que te quiero decir? Para investigar también las bacterias que se han descubierto en el fondo en el pecio del Titanic, me refiero. Y al final se criticó mucho, muy polémico, el tema de que hubiese turistas que pudiesen viajar al fondo del mar para sacar las 4 fotos oportunas, poder verlo y luego subir. Tratando al Titanic como si fuese una especie de atracción, como frivolizando con una tragedia. Al final eso, quiero decir, y encima te juegas tu propia vida bajando. Entonces eso se ha criticado mucho, se criticó mucho en su momento y al final el desenlace pues fue el que fue, porque James Cameron habla mucho, hace como una metáfora, ¿no? De que sabían lo que podía pasar y aún así lo hicieron. Es como el Titanic cuando subestimó las señales. James Cameron lo compara y es como que la historia se repite. Y eso lo comenta James Cameron, efectivamente. Claro, es muy curioso porque sucede eso, encima se llamaba Titán, o sea, es Claro. como que está casi todo relacionado. Sí, sí. Carlos, increíble el viaje que hemos tenido al Titanic, pero lamentablemente tenemos que llegar al final. Es la hora de que hagamos las 2 partes que siempre hacemos en cada capítulo. La primera es que es momento de que hagas spam de todo lo que quieras. Bueno, a ver, tampoco yo tengo un canal de YouTube, un canal de YouTube, cuenta de Instagram y cuenta de TikTok, y bueno, básicamente lo que me dedico es a subir vídeos hablando del Titanic, de la historia del Titanic. En el canal de YouTube tengo algún que otro vídeo subido más largo que en las otras redes no tengo, pero sí, me dedico a hablar de aspectos generales del Titanic, cosas curiosas, etc. Y entonces, bueno, se llama Titanic Spanish Stuff y ahí estoy subiendo vídeos. Qué guay. Y la última que es, ¿a quién te gustaría ver entrevistado aquí en La Experiencia Podcast? Pues ¿a quién me gustaría haber entrevistado? Pues probablemente... pues cómo decir, a ver, ¿qué decirte? A ver, no tiene que estar relacionado con... No tiene por qué. A mí, por ejemplo, me gustaría ver, ¿qué decirte? A mí me gusta mucho Michael Jackson. Y como es una persona tan interesante, es una de las personas cuya vida está más documentada en toda la historia, pues no sé, probablemente algún experto que pudiese ilustrar acerca de las famosas polémicas y tal. Claro. Sería muy interesante. Lo que pasa es que concretamente alguien no te sabría decir, así cercano. Pues investigaré sobre ello y me lo apunto para traerlo, sí señor.
Pues Carlos, lo he dicho, muchísimas gracias por venir, porque a mí me ha encantado conocer tantas cosas sobre el Titanic, porque yo creo que mucha gente se habrá quedado, como yo en su momento, pues en la película simplemente, y hay muchísimos detalles alrededor que son muy curiosos. Me lo he pasado súper bien, espero que tú también. Sí, yo también, por supuesto. Y lo que te digo, un placer y nada, nos vemos en la próxima. Pues igualmente, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos.